Disculpe usted, señor doctor, doctor, 5 doctorados. De usted, hombre, de usted. Venga, cuénteme, sí. Vale. No, pues venga, lecturas volumen 1, escriban a mi secretaria y que les manden algún ejemplar. Venga, por mensajero mañana, ¿vale? Incluso creo que tengo aquí en mi despacho del departamento, pero tienen ustedes todos los ejemplares que quieran también en la biblioteca, ¿eh? Venga, que no sean baguetes, ¡ay, esta generación que solo confía en esto! Vale, bien. Es importante porque tienen ahí la lectura de von Bamberg sobre la ley básica de determinación del precio, que es la que tienen que hacer, la que tienen que efectuar. Pero bien hecha la pregunta. Si luego se viene después de clase y no estoy muy cansado y encontramos un ejemplar, se lo doy y hacen ustedes fotocopias o lo que sea, o lo fotografían y lo distribuyen. Venga, más preguntas, queridos alumnos, sí. Ah, mi ley, bueno, ese es mi ley. Bueno, hay que decir que yo tengo miles de discípulos, la inmensa mayoría de ellos nunca se ha dedicado a la política, y además yo desanimo a que se dediquen a la política, pero este se ha dedicado a la política y es el primero de mis discípulos que llega a la presidencia de un gobierno. Es interesante porque es una persona formada, en contra del estereotipo o la caricatura que en los medios de comunicación se quiere hacer de él. Él es catedrático de teoría económica, o mejor dicho, como dicen allí, profesor titular, sabe perfectamente los argumentos, cosa que no sucede normalmente con los políticos, que son unos ignorantamus en materia de ciencia social, tanto los que se opusieron a él como los que hay aquí, o sea, que ni el presidente, bueno, el presidente del gobierno sí que es economista y doctor, pero es un caso muy especial, le vamos a dejar al margen. Pero Feijóo y compañía, Rajoy, suelen ser abogados, juristas, los políticos no suelen ser economistas. Milei es un personaje peculiar porque se conoce perfectamente los argumentos y en los debates pues fácilmente desmonta a sus oponentes, pim pam, pim pam. Lo que pasa es que tiene unas formas muy, aparentemente de la perspectiva nuestra, muy agresivas, A veces parece que se pone a gritar, que es un energúmeno o que pierde los papeles. Yo diría más bien que es, ustedes que son de comunicación audiovisual, es 50% teatro, 50% que falta de paciencia, no tiene paciencia ante la estupidez. Son las dos cosas. 50% teatro y 50%, señorita, no me interrumpa, falta de paciencia. Y luego, después de desmontar en el debate a cualquiera, pues termina diciéndole ahí, y sabe que le digo además de todo, que es usted un zurdo de mierda. Claro, decirle esto a una persona en la televisión, en el momento prime más importante, en la televisión nacional, etcétera, bueno, pues en Europa, en España, pues inmediatamente esa persona pues sería inmediatamente descalificada. Pues aparentemente estos esquemas no funcionan así en Argentina, y cada vez que dice un zurdo de mierda conseguía 100.000 votos más. Hay muchas explicaciones sobre a qué se puede deber esto. La situación allí es realmente desesperada y tengan en cuenta que nunca ha triunfado una reforma en la buena dirección hacia el desmantelamiento del Estado, salvo en circunstancias muy aciagas o de desastre social. Tenemos el caso más conocido, que es el triunfo de la economía de mercado, economía social de mercado, en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Alemania absolutamente destruida por los bombardeos, en una situación de agobio, todas las ciudades convertidas en escombros, tiraron millones de toneladas de bombas los aliados sobre Alemania, y había una escasez generalizada de todos los bienes de primera necesidad, pan, mantequilla, patatas y hambre física. Y entonces las potencias ocupantes solo se les ocurrió, asesorados por sus expertos ingenieros sociales, establecer precios máximos y cartillas de racionamiento. Pues bien, se dio la circunstancia puramente casual de que los ocupantes norteamericanos sacaron de su granja a un alemán que estaba oculto en el sótano, se llamaba Adenauer. ¿Y por qué? Le eligieron porque había sido uno de los pocos que antes de la guerra ya llegó a alcalde, creo que fue, y se opuso a Hitler, pero ya luego se retiró de la política. Pues le sacaron del sótano, él aterrorizado pensó que iban a fusilarle, y resulta que no, le dijeron, te vamos a poner al frente, los americanos esto es lo único que hicieron bien en la ocupación, de un partido político, tú eres el cristiano demócrata, y venga, y monta la democracia aquí.
Y así fue. Y Adenauer pues monta su gobierno, y ¿quién elige de ministro de Economía? Un amigo de él que se llamaba Ludwig Erhard. Erhard había sido alumno de Ropke y Mises, el autor de nuestro libro de texto. Y Erhard se sabía la teoría. Entonces, un fin de semana le convence a Adenauer y le dice que todo lo que se están haciendo las potencias ocupantes es una locura y que hay que hacer una reforma radical, un golpe de timón, terapia de shock absoluta. Y promulgan un decreto que sale publicado a las 8 de la mañana del lunes siguiente, que dice, artículo único: quedan eliminados en la República Federal de Alemania todos los precios máximos, mínimos, toda la intervención y todas las cartillas de racionamiento. Artículo primero y único. Cuando los generales de las potencias ocupantes reciben el artículo, la anécdota es que al general norteamericano, vamos, se le cayó el café, vomitó, inmediatamente apretó un botón, reunió a los otros, que vengan aquí Adenauer y Erhard. Les llaman a capítulo y les dicen, están ustedes absolutamente locos, no tenían autoridad para hacer esto. Vamos a cesarles. Solo hay una posibilidad de que se salven, que mañana hagan otro decreto anulando el que acaban de publicar hoy. Dice Erhard en sus memorias que estaba el pobre recibiendo toda la regañina con los dedos cruzados y diciéndose para sí dentro, Virgencita, que la teoría económica funcione, Virgencita, que la teoría económica funcione, Virgencita, que la teoría económica funcione. ¿Y sabe qué pasó ese lunes? Cuando los alemanes, con su país destruido, leyeron el decreto, que se había liberalizado todo de golpe. Todo de golpe. De debajo de las piedras y de los escombros de todas las ciudades alemanas se montaron innumerables mercados espontáneos llenos a rebosar de patatas, cebollas, leche, pan. Y fue tan obvio que se lo tuvieron que envainar las potencias ocupantes, y ahí fue el comienzo del llamado milagro económico alemán. En alemán Wirtschaft, economía, Wunder, milagro. ¿Cómo se pudo tomar una medida de liberalización tan radical? Porque estaba el país hundido en una situación de una tragedia tremenda. Margaret Thatcher, otro caso. Inglaterra hundida. De ser la cabeza de un imperio empieza a ser víctima del intervencionismo y del socialismo, protagonizado por ambos partidos, no solo el Partido Laborista, sino también el Partido Conservador. Recuerdo Edward Heath, ustedes no habían nacido, absolutamente socialista, aunque era del Partido Conservador. Iba perdiendo puntos y puestos hasta que la renta per cápita de Inglaterra cae por debajo de la de Italia. Fíjense ustedes la situación como estaba, un país totalmente destruido, en manos de los sindicatos, que ponían y deshacían a su antojo gobiernos. Era una situación tan trágica que solo en ese contexto se entiende que saliera adelante Margaret Thatcher, ganara las elecciones y también hizo una reforma radical. Acabó de una tacada con todos los privilegios de los sindicatos y liberalizó todos los mercados. Era muy lista, previamente había acumulado carbón a tutiplén para poder pasar el invierno y evitar el chantaje de que los sindicatos dejaran sin calefacción a toda la población. Y ahí viene el triunfo de la revolución liberal, conservadora, de Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Y antes de las elecciones yo me preguntaba, ¿será la situación tan catastrófica en Argentina como para que se pueda producir un vuelco en las elecciones? Y parece ser que sí. La situación es tremenda, 150% de inflación, 50% de pobreza, la gente buscando los cubos de basura, etcétera. Todo fruto del socialismo, porque allí se ha intentado todas las medidas de redistribución, intervención, etcétera. Tremendo. Pues parece ser que sí. Ahora se la juega Milei en esta oportunidad, porque una de dos, o toma inmediatamente vía decreto todas las medidas de golpe en plan terapia de shock al día siguiente o la semana siguiente, o si no está perdido. Le pasará como a Macri, su predecesor, será un fracaso y además ese fracaso se achacará a las ideas de la libertad. Luego estamos en un momento clave desde el punto de vista histórico. No obstante esto, tengo que decir que para gran regocijo mío, he seguido las elecciones y he seguido los comentarios de Televisión Nacional. Lo de Televisión Nacional ha sido vergonzoso, invitando a todos a enemigos de Macri, de Milei, contactando con el que ha escrito la biografía El Loco, todo el mundo interpretando que es un loco, un desquiciado, etcétera, pero mi regocijo era grandísimo, porque por primera vez he visto que de manera generalizada se ha empezado a hablar
en las redes, en los medios, en la televisión nacional, controlada por el gobierno, en la radio nacional, del anarcocapitalismo, que si el anarcocapitalismo para arriba, que si el anarcocapitalismo para abajo, y fíjense ustedes qué loco está este, que pretende acabar con el Estado, los subsidios, reducir los impuestos, dejar libertad a todo el mundo, estará loco. Decía Mises que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Y más de una persona que escuche se le queda en el subconsciente y dirá, pues a lo mejor no está tan loco. Esto de acabar con los subsidios, las ayudas, que nos conviertan a todos en dependientes, bajar los impuestos y dar una oportunidad a la libertad, a lo mejor no está tan mal. Y me encanta que empiece a sonar lo de anarcocapitalismo, porque el que ha introducido el término en España y en gran medida en el mundo es un servidor. Y que un presidente del gobierno se declara anarcocapitalista, pues ya me parece para el máximo honor. Han publicado en la prensa varios comentarios de mi relación con Milei, no sé si lo han visto, un artículo de la BBC, otro de la prensa, mírenlo, lo verán por ahí, y hacen referencia incluso a esta aula, es curioso. Bueno, esos son los comentarios que decían sobre Milei. ¿Alguien quiere añadir algo sobre Milei? ¿Quién se va a quedar con todo lo que va a privatizar? Eso no se sabe. Dicen que no hay dólares para dolarizar, es falso. Miren, hace 2 años la relación oficial 3, peso-dólar eran 25 pesos un dólar. Hoy en el mercado negro es 925 pesos un dólar. Fíjese, si Milei elimina, hay 27 tipos de cambio distintos, es una cosa increíble, 27 tipos de cambio distintos. Luego todo según el amiguete que tengas, según el tipo de operación que vayas a hacer, te dan un tipo de cambio u otro. Hacen los funcionarios o burócratas con influencia política, hacen a uno millonario y a otro le destrozan la vida, según que le den el permiso para poder exportar o importar con un tipo de cambio o con otro. La primera norma que tiene que hacer es todos los tipos de cambio quedan unificados al tipo de mercado, que es el de mercado negro. Y yo les garantizo a ustedes, a 1.000 pesos dólar son tan infinitamente baratos los bienes y servicios argentinos que el mundo se vuelca en comprar en dólares toda Argentina. En pocas palabras, Argentina se inunda de dólares y la dolarización se hace factible. Y termino con un comentario final que le sonará un poco a chino, pero que es el resultado de mis contribuciones monetarias. Es vital que con la dolarización se acompañe la exigencia del coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, porque si no, a la mínima de cambio, a la más mínima crisis de confianza, bien por razones internas o externas o ambas, si va la gente por sus dólares y no está allí, se producirá otro corralito, que ya tuvieron uno en la época de Cavallo, y fue tremendo el daño social, y eso desprestigiaría completamente a Milei y a sus huestes. Es inseparable de la dolarización el objetivo del coeficiente de caja del 100%, que por cierto, yo siempre he defendido, desde hace 30 años, que es la reforma imprescindible que requiere el sistema financiero moderno para ser compatible con una economía de mercado de verdad y con el sistema capitalista. Sobre esto hablaremos un poquito más después del puente de la Constitución, cuando hablemos sobre el dinero. ¿Algún comentario más sobre Milei? Sigamos de cerca a ver qué pasa. Otra cuestión, no se dejen ustedes engañar pensando que Milei es un ultraderechista o que es compañero de viaje de Donald Trump o de Bolsonaro, etcétera. No tiene nada que ver. Hoy hay un artículo en el Wall Street Journal explicándolo. Donald Trump es un intervencionista tremendo, es partidario de subir los aranceles, es enemigo del comercio libre, quiere proteger la industria norteamericana estableciendo muros a la libre importación de bienes y servicios. Es justo lo contrario de lo que defiende Milei, que no es un ultraderechista, es un ultraliberal. Él en el discurso no se atrevió a decir soy anarcocapitalista, dijo yo soy liberal libertario. Donald Trump quiere manipular el dinero, que se bajen los tipos de interés y que se haga inflación, cuando Milei quiere hacer justo lo contrario, volver a una moneda fuerte y acabar con el Banco Central. No tiene absolutamente nada que ver. Milei es un verdadero liberal, mientras que Donald Trump y los otros compañeros de viaje son populistas de derecha que defienden el socialismo de derechas, el intervencionismo del Estado en la economía, no la libertad. Y viva la libertad, carajo, que es el lema de la campaña. Es que siempre termina, y viva la libertad, carajo, el lema de la campaña. Hay una cosa curiosa y es que en la primera ronda sacó el 30% de los votos. Ese 30% era toda la juventud argentina. Es decir, arrasa con los jóvenes, Milei. Con los jóvenes de 30 años para abajo el 100% le vota, pero no importa, de clase alta, media y sobre todo de la clase baja. Es un fenómeno social interesante, porque la gente joven no está corrompida. La gente joven quiere tener un futuro en la vida. La gente joven aprecia la libertad. Todavía no ha sido
víctima de lo políticamente correcto, ni ha sido víctima de los subsidios, ni de la dependencia del papá-Estado. La intervención del Estado es como una droga, y una vez que uno se hace dependiente, pues ya es imposible salir de ella. Los jóvenes todavía no han caído mayoritariamente en esa drogadicción que es el estatismo, sea de derechas o de izquierdas. Bien, este es mi comentario sobre mi ley. ¿Qué les parece? ¿Pertinente? Vale, bien, pues entonces vamos a volver a los precios. Señores, les pido por favor que se concentren. Estamos explicando cómo se determinan los precios en el mercado. Los precios en el mercado son una señal, comunicación audiovisual, una señal, como los semáforos, esencial. Se hace posible gracias a dos instituciones, intercambios voluntarios y dinero. Y en cuanto hay una transacción que queda reflejada en precios de mercado, eso queda ahí para que cualquiera de las personas que han participado en el intercambio o cualquiera otra lo tome como información de referencia que le ayuda a planificar mejor su acción futura y tener más posibilidades de éxito en el futuro. Miramos como si dijéramos de reojo los precios de mercado y esto nos ayuda a efectuar lo que se llama el cálculo económico o la estimación a precios de mercado de cuál creemos nosotros que será el valor de los diferentes cursos alternativos de acción que potencialmente descubrimos o se abren en nuestra vida. Y con esa ayuda pues procuramos elegir el que más nos convenga, a igualdad de circunstancias el más barato o el que nos produce más beneficio. Si se nos eliminan los precios de mercado actuamos completamente a ciegas. Y eso hace que el sistema social desaparezca. Es el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y ahora hemos dado un paso más y hemos dicho, ¿y cómo se determinan los precios en el mercado? Y empezamos la semana pasada y dijimos que vamos a ver 4 casos o escenarios. Empezamos con el caso de intercambio aislado. Y veíamos que siempre se cierra un trato, siempre que sea mutuamente satisfactorio para ambas partes. Si no, no se cierra el trato. Pero, ojo, en el intercambio aislado suele haber una disparidad grande entre la valoración del que va a comprar y hasta cuánto está dispuesto a pagar y la valoración del que va a vender y a partir de cuánto, que es poco, por cuánto está dispuesto a vender. Y que vaya el precio de mercado, en el caso del intercambio aislado, se cierre hacia un extremo o hacia otro, dependerá de la habilidad negociadora de las partes. Y ya les dije que esto hable una incertidumbre y que por tanto debemos evitar, en la medida de lo humanamente posible, encontrarnos en situaciones de intercambio aislado. Ahora bien, como es inevitable que estemos en esas situaciones, y no solo en el ámbito estrictamente mercantil, también en el ámbito filantrópico, artístico, académico, de la relación entre los sexos, familiar y de la amistad. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones de intercambio aislado. Entonces, tenemos que desarrollar buenos hábitos de negociación, siendo buenas personas, pero buenos hábitos de negociación. Y hay que hacer un poco de teatro, etcétera. ¿Para qué? Para que se cierre el precio en un punto relativamente intermedio, de manera que ni vaya hacia un extremo ni hacia el otro. Volviendo a insistir, que nunca se cerrará el trato si no salen ambas partes ganando, pero es que la cuantía de lo que salga ganando puede significativamente variar. ¿Y en qué consiste esa negociación? Vimos el caso de Pretty Woman. ¿En qué consiste la negociación? Y al final ambos salen ganando, pero si pusieran todas las cartas boca arriba, uno diría, pues sabes que te digo que eres idiota porque podía haberte pagado mucho más, y el otro puede contestar, el idiota eres tú porque podías haber comprado por mucho menos. Y esa es la prueba de que ambos salen ganando, en el correspondiente punto intermedio. ¿Vale? Bueno, pero sin embargo en el mercado, de una manera espontánea, sin que nadie lo organice, se han desarrollado una serie de instituciones que tienden a proteger a los que están menos habituados y tienen menos capacidad para negociar, o regatear, o como ustedes lo quieran llamar. Hombre, no sabemos si es que el mercado desarrolla esas instituciones de forma espontánea para proteger a los más vulnerables, que sí, o si que, como consecuencia de la existencia de estas instituciones, no tenemos que desarrollar de una manera tan activa nuestra capacidad negociadora, porque al final vamos a comprar una barra de pan y no tenemos que andar regateando, ni tratando de desarrollar una estrategia para negociar, etcétera. No, eso será si estoy negociando con mi futura mujer, si nos vamos a casar o no. Ahí hay un intercambio aislado, ella sola y yo, etcétera. Bueno, pues si no tenemos que desarrollar músculo,
pues el músculo se queda laxo y no se desarrolla. Si no tenemos que desarrollar músculo negociador, no tenemos por qué ser unos expertos negociadores. Pero les vuelvo a insistir, en clase les he enseñado que a veces hay que negociar, y esto es importante para la vida de ustedes futura. Y entonces vamos a ver en los siguientes tipos de mercado estas instituciones que han surgido de forma espontánea que tienden a ayudar especialmente a los más vulnerables. Esto no es la ley de la selva, que el poderoso se come el pez grande al chico, no. Esto es un orden espontáneo, no intervenido por el Estado, que surge solo y que, milagro de milagros, favorece a los peces chicos. Vamos a verlo. Y el segundo mercado que vamos a estudiar es el caso de lo que se llama la competencia unilateral entre compradores. Consiste que hay un solo vendedor potencial y muchos compradores potenciales. Para que ustedes lo visualicen, es el caso de la subasta, y todos visualizamos que es una subasta. Tomen nota, hay dos tipos de subasta. La subasta inglesa, que es la que estamos acostumbrados, se subasta un cuadro. A ver, el precio de salida, ¿qué es? 100.000 euros. ¿Alguien da más? Va habiendo diferentes pujas, va subiendo 1.000.000 de euros, y a partir de 1.000.000 de euros ya no hay más pujas, a la de una, a la de dos, adjudicado al museo tal por 1.000.000 de euros. Eso es la subasta inglesa. Se empieza de abajo a arriba. Pero también hay otra subasta, que es la subasta holandesa, que es al revés. Se empieza de un precio estrambótico y se va bajando el precio. Y se dice, vamos a ver, vamos a subastar este cuadro. Precio del cuadro, 10 millones de euros. Todo el mundo callado. ¿Está loco este por 10 millones de euros? Ah, qué loco. Que lo compre su puta madre. Luego lo borráis ahí. Lo digo por lo de la camiseta del profesor Huerta de Soto, que invierta su puta madre, que estaban todos sus compañeros antes de la pandemia, iban por aquí en el campus, todos con la camiseta, que invierta su puta madre, profesor Huerta de Soto. Por cierto, a ver si me traigo alguna y me hacen ustedes otra tirada y van por allí ahora cuando venga la primavera. Bien. Joder, que nadie compre el cuadro de 10 millones, venga, bajamos a 9, todo el mundo dice, 8, 7, todo el mundo, 6, 5, pero cuando empiezan a llegar 2, y hay algunos que empiezan a ponerse nerviosos, que se miran, coño, ya por 2, me atrevo y lo cierro. El riesgo, si no lo hago, es que otro, pues a 1.800 o 1,5 lo compre, y me quedo yo sin el cuadro. 1.800, y entonces ya se me pone 1,5, digo, me quedo con él. Va de arriba abajo el precio, me quedo con él, porque temo que otro se me adelante y me quite el cuadro. Esas subastas de precio alto, precio bajo, se llaman las subastas holandesas. El riesgo que tiene, joder, pues que pagáis demasiado. Tenemos un caso, señor Botín, el padre de la Ana Patricia, Banco de Santander, se pone en subasta, el sistema de subasta holandesa, un banco importantísimo en Brasil, y Banco de Santander quería tener presencia en Brasil, y entonces se establece una subasta holandesa en sobres cerrados. Pusieron un precio estrambótico, dijeron, venga, pues que en sobres cerrados, de ahí para abajo, a ver qué precio ponen. Y lo ganó el Banco de Santander, pero ¿qué pasa? Que cuando abrieron las plicas o los sobres, se dieron cuenta que pagaba el doble del siguiente. Gilipollas, gilipollas, 1000 veces gilipollas. No gilipollas, que tenía miedo el tío de que se le adelantara a otro y haberse quedado sin el banco. ¿Se dan cuenta del riesgo que hay en la subasta holandesa? Bueno, vamos a ir al caso de la subasta estándar, que es la subasta inglesa, y que vamos a suponer que hay un único vendedor potencial que vende su caballo por 100 euros y que hay compradores potenciales que tienen esas valoraciones. Vamos a suponer 5. A valora el caballo en 300, está dispuesto a pagar hasta 300, AD 280, AE 250, AB 220 y AC 200. Pues bien, en el caso de la subasta se produce un fenómeno curiosísimo. Es irrelevante la valoración del vendedor. Pasa a ser completamente irrelevante, porque lo que se produce es un proceso de rivalidad o emulación entre los compradores que empiezan a pelearse, y este de 200 dice, le compro el caballo por 200, y ve y dice, oh, qué maravilla, 200, el doble de lo que por aquello estaba yo dispuesto a vender, qué bien, venga, se lo voy a cerrar el trato. Pero antes de eso, resulta que AB, que tiene más capacidad de intercambio, está dispuesto a pagar más, dice, no se lo vendas a él por 200, yo te pago 220. Entonces,
Ve, da salto de alegría. ¿Pero qué es esto? Me pagan 220. ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! Bueno, pues venga, te lo vendo por 220. No, 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 porque entra AE, que está dispuesto a pagar hasta 250, y dice, no, no lo haga, que yo pago 250. La alegría y el entusiasmo y la incredulidad de B es tremenda. Pues venga, se lo vendo a 250, menudo día tengo hoy. Pero no, no lo cierro a 250, porque está AD que dice, yo te pago 279, hasta 280. ¡Qué barbaridad! Pues venga, ya si definitivamente se lo vendo a D, no definitivamente, porque está A que dice, antes de que se lo vendas por 280, yo te pago más de 280. No tiene por qué ser hasta 300, puede decir 281, 282, 83, hasta 300. Sin mover un dedo el vendedor, el precio se va a cerrar entre 280 y 300. Es decir, entre la valoración del comprador, al final compra el que más está dispuesto a pagar, y la valoración del comprador potencial excluido con más capacidad de intercambio, 280. Sabemos, la teoría económica nos indica que en este caso el precio quedará fijado entre 280 y 300 y que es irrelevante la valoración subjetiva del vendedor. Maravilloso. Luego, por tanto, si ustedes son la viuda desconsolada que ha perdido al marido y le van a quitar la casa y tiene que venderla volando, ¿les interesará manifestarse como viuda desconsolada y enseñar su urgencia? O si son sensatas, porque han asistido a la clase del profesor Huerta de Soto, harán como mínimo poner un anuncio en la prensa, vendo esta casa, para conseguir el máximo de compradores que se peleen entre ellos y hagan subir el precio. Obviamente eso. Y si es una casa importante, se la dará a Sotheby's para que la vendan en una subasta. Pero el mero hecho de poner un anuncio y que ya vengan muchos compradores potenciales interesados, ya hace subir el precio, porque entre ellos, por una vía o por otra, se disputan conseguir cerrar el trato. Yo soy una chica que voy a llegar en la discoteca. ¿Qué es lo que necesito para llevarme al más guapo, el más dinero, joven, rico, guapo, joven y con dinero, y simpático, y al que más me gusta? ¿Voy directamente a enseñar todas mis cartas y ponerme en una situación de intercambio aislado? No, no, de ninguna manera. Tengo que conseguir el máximo de, entre comillas, compradores potenciales. No me consideren que estoy cosificando a la mujer, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. ¿Y cómo consigo el máximo de compradores potenciales? Pongo un anuncio, yo, fulanita, Nazaret, voy a salir a la discoteca. En mi época había una, es novísimo, ya ni existirá. Voy a salir a la discoteca y a ver cuántos vais, porque me quiero llevar el gato al agua y llevarme al mejor. No, no, nadie hace eso. Pero ¿qué es lo que hacen las chicas? Y también los chicos. Se ponen guapas, unos tacones, un Wonderbar, se pintan y van al mercado para atraer el máximo. Y enseguida empiezan a estar rodeadas de moscardones. ¿O es que no lo han sentido ustedes? Enseguida de moscardones. A ver, cada uno con, oye, te invito, no sé cuántos, nada más, a ver cómo la entran. Enseguida de moscardones. Y entonces tienen ustedes la de ganar, porque entonces el precio va hacia arriba. Y de tontear con unos cuando a lo mejor la que os gusta es otro. ¿Me explico bien? Vale. Institucionalmente, ¿cómo se cierran los tratos? Bueno, pues se ha desarrollado una institución en el mercado libre, que es la subasta. Alguien dice que tiene un bien único, una casa, un cuadro, etcétera, y el subastador. El otro día yo compré un reloj en una subasta en Durán, lo anuncia, vienen muchos compradores, hay un precio de salida y luego viene el día, el precio de salida está en 2.000 euros. Yo sabía que el reloj valía 25.000 y dije, por 2.000 euros esto es un chollo. Y al final estuve pujando y me lo llevé por 4.500, es decir, casi 5 veces menos que el precio que tenía el reloj. Pero el vendedor, sin mover un dedo, vio cómo subía de 2.000 a 4.500 el precio. Otra institución donde nos se ponen en común los jóvenes, los chicos y las chicas jóvenes. ¿Dónde se ponen en común? En las fiestas, en las bodas, en las discotecas, para salir, en los botellones. A ver, que yo es que hace muchos años que no opero. ¿Dónde se ponen ustedes en común? Aparte de estos sitios, ¿hay alguno más?
En el gimnasio, pues se me había pasado, eso no había tenido en cuenta, en el gimnasio va la gente a verse, etcétera, y algún gimnasio, a ver, ¿hay algún otro mercado institucional donde la juventud vaya a divertirse y a conocerse y eventualmente a ligar? ¿Cómo se liga? También en la universidad se liga más o menos. O sea, hay siempre entornos institucionales donde se tienen que poner en común los compradores y los vendedores potenciales. ¿Por qué pongo este ejemplo? Para que se den cuenta que las leyes de la economía no se refieren solo estrictamente a las relaciones del tráfico estrictamente mercantil o económico, sino a cualquier acción humana. Y lo mismo en el ámbito del artístico, no tengo tiempo de poner varios ejemplos, en el ámbito académico o en el ámbito de la filantropía. Ayudar a la gente, porque ha habido una catástrofe natural, un terremoto en Marruecos. Hay muchas ONGs en competencia. La primera que llegue y atienda mejor se lleva muchísimos puntos, y hay una competencia entre ellas, y resulta que atienden, y siempre llega antes, las ONGs privadas mucho antes que las públicas. Para cuando llega al Estado ya está el tema prácticamente solucionado, si es que no se ha puesto dificultades. O sea que la competencia es buenísima, porque defiende el vendedor potencial que está dispuesto a regalar el producto por 100, al final se lo va a llevar entre 280 y 300, fíjense ustedes. El otro caso es el caso simétrico, vamos a verlo ahora, en el que no hay un vendedor potencial, sino que hay un comprador potencial. Vamos a ponerlo aquí, creo que estaba aquí. No, me he pasado. Pero bueno, ahí está, competencia unilateral entre vendedores. Aquí es al revés. Aquí, imagínense ustedes que son el jefe de compra de una multinacional, o de una empresa, o de la producción de una película. Son los que van ustedes a adquirir. ¿Qué van a adquirir? Van a adquirir los servicios de una actriz conocida, famosa, guapa, atractiva, que lleve a gente a ver la película. De un actor, 3/4 de lo mismo. De un director, de productores, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes están dispuestos a pagar hasta 300, tienen un presupuesto muy alto, pero ¿qué es lo que quieren? Cuando ustedes quieran comprar, lo primero que tienen que hacer es olfatear el mercado y conseguir muchos vendedores potenciales que rivalicen entre sí por venderle el producto, porque el mero acto de rivalizar entre sí por venderle el producto, ¿qué es lo que va a motivar? Pues está clarísimo, que el precio tienda a bajar. Entonces, si ustedes, quiero contratar a esta actriz, joder, pero ¿qué caché tiene? Joder, pues hay que pagarle, 500.000 euros, qué barbaridad. Pero ¿qué otras actrices lo podrían hacer semejantemente, o aunque no fueran tan buenas, etcétera? Y entonces hacen un estudio de mercado y le dicen a la primera, oye, 500.000, pues lo siento, mira, tiene una oportunidad única, te haría muy famosa, la película va a ser muy importante, y ten en cuenta que tengo a fulanita, menganita y tal, que lo hacen por la mitad, por 250. Adiós. Si te he visto no me acuerdo. Ya verán ustedes cómo vuelve con grandes posibilidades después a llamar, bueno, que sí, que en este caso y por una circunstancia especial te estoy dispuesto a rebajarte el precio a 250 por contratarme. Porque en el caso de la competencia unilateral entre vendedores, ese proceso de rivalidad lo que hace es que tiende a bajar el precio. Yo estaba dispuesto a pagar hasta 300 y viene B y me dice que por 250, ¡ay, qué bien! Pues te lo vendo a ti, pero antes de que se cierre el trato con BD le excluye y dice, no, es que yo te lo vendo por menos. Y antes de que suceda eso, BC lo mismo, se lo baja, ¿y hasta dónde? Pues hasta BB, hasta 120. Al final, ¿quién va a vender? El que está dispuesto a vender por menos, el que tiene más capacidad de intercambio, en la terminología de von Baberg. Es decir, va a vender BA. ¿Y a qué precio? Pues un precio entre 120 y 100. El precio está entre la valoración del que vende, BA 100, y el del segundo que pedía menos, BB 120. Sin mover un dedo, el jefe de compras, la propia competencia entre los vendedores ha hecho que el precio baje hasta situarse entre 100 y 120, cuando estábamos dispuestos a pagar 300. Y si yo quiero comprar un coche, ¿voy a ir al primer concesionario que quiera comprarlo? No, hombre, no. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Hay muchos procedimientos institucionales. Hoy en día, con Internet, ha surgido los compradores por interés. Quiero comprar este coche, salen todos los concesionarios con todos los precios. Empiezas a llamar, oye, ¿qué me pides? Oye, que en el otro concesionario me dan gratis la radio, no sé cuántos, el airbag, yo qué sé.
Y entonces va otro llamando y los propios concesionarios, oye, que tengo una oportunidad única, que llega a fin de año y me ha sobrado un coche, te lo puedo vender kilómetro cero por un 40% de descuento. Ah, pues venga, voy a... No, pero antes de ese yo es que lo tengo también kilómetro cero y está en muchísimo mejor estado y un color que te gusta y con un 45. Y vean ustedes cómo el precio va bajando, bajando, bajando. Si van ustedes a comprar, no entren en la primera tienda, investiguen las diferentes tiendas. Hay muchísimos instituciones que se desarrollan en el mercado con la finalidad de facilitar este proceso de la rivalidad entre compradores y vendedores que tiende a facilitar y ajustar el precio en favor de los que quieren comprar, en el caso de la competencia unilateral entre vendedores, y de los que quieren vender, en el caso de la competencia unilateral entre compradores. Y ahora ya nos es muy facilísimo entender el último caso, que es el caso más general y que más común se da en el mercado, que es el de la competencia bilateral. Es cuando existen múltiples compradores por el lado de la compra y también muchos vendedores por el lado de la venta. Hay 10.000, 100.000 compradores potenciales de vehículos y hay 40, 50 fabricantes de vehículos en el mundo y 40.000 o 50.000 concesionarios, que son los que al final compran. Hay muchos por un lado y muchos por otro. El caso de la competencia bilateral es el resultado de superponer ambos casos que hemos visto. Imagínense que estamos en un mercado y ahora veremos cómo se plasma ese mercado, pero que veremos que hay diferentes posibilidades institucionales. El otro día me refería a otra manifestación institucional de la subasta, la lonja de pescado, y muchos dijeron, levantaron la mano que habían estado en una lonja de pescado en la que se subasta pescado. O sea, es irrelevante, entre comillas, la institución concreta a través de la cual se materializa el precio, porque lo que estamos aquí explicando es en términos abstractos cómo se fija, pero a efectos prácticos del día concreto lo más relevante es esa institución concreta. Y si hay muchos compradores potenciales y muchos vendedores potenciales, y yo soy un comprador potencial idiota y digo que voy a pagar 300, enseño todas las cartas, hasta 300 por el bien que quiero comprar, pues resulta que a ese precio, ¿cuántas personas quieren vender? Todos los vendedores potenciales están encantados de vender a 300, porque es superior al precio al que están dispuestos a vender. Hay 8 en nuestro ejemplo. Y sin embargo, ¿cuánta gente quiere comprar a 300? Nadie más quiere comprar a 300. Entonces, si empezamos con ese tanteo en ese mercado en el que estamos, imagínense que es una bolsa de valores y están los correspondientes agentes, que es como se hacía antes, a mano. Hoy en día se hace todo por ordenador, ¿no? Pero son como representantes de la gente que ha dado la orden de comprar y digo, no, yo compro acciones del Santander a 300. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí surgen, ¡yum!, 8.000 representantes y dicen, no, te las vendo, y nadie más quiere comprar. La propia competencia de los vendedores hace que el precio empiece a bajar. A bajar, porque antes de cerrarlo a 300, pues empiezan a ofrecer comprar por menos. Y conforme el precio empieza a bajar, y no repito, el proceso lo acabamos de ver en la competencia unilateral entre los vendedores, el precio empieza a bajar. Conforme el precio empieza a bajar, resulta que empiezan a entrar niveles en los que a ese precio tan bajo hay gente que dice, pues yo me interesa también comprar. O si quieren, miren ustedes por el otro lado. En la competencia bilateral, Bea es el que enseña todas sus cartas. No sé si tengo este caso. Si Bea enseña todas sus cartas, a ver si está aquí. A ver. No. Ajá. Vamos a poner el caso final y ya lo dejamos. Vale. Bea enseña sus cartas y todas sus cartas dice, yo estoy dispuesto a vender por 100. Y en cuanto se entra en el mercado, porque institucionalmente se desarrollan instituciones para que la gente esté al loro y se dé cuenta de qué es lo que está pasando, pues a 100 todos quieren comprar, 8 quieren comprar. ¿Y qué quiere vender? Nadie. Y si 8 quieren comprar, ¿qué pasa? Se produce una competencia entre los compradores que paulatinamente hace que el precio empiece a subir.
Y conforme el precio empieza a subir, resulta que empiezan a excluirse compradores y empiezan a entrar vendedores. ¿Y hasta dónde? ¿Y dónde se fija el precio? Se fija el precio en lo que se denominan las parejas marginales, que son las que acabo de señalar aquí, y que ustedes pueden comprobar que son siempre la pareja marginal, la primera, la que está entre 215 y 220, es la valoración del último comprador incluido y del vendedor excluido con más capacidad de intercambio. Entonces, 220 y 215. Y la segunda pareja marginal es la valoración entre el último vendedor incluido y el comprador excluido con más capacidad de intercambio, AF y B200. Y se fija el precio, si ustedes ponen las valoraciones de las parejas marginales, la primera pareja marginal y la segunda pareja marginal, son las mismas valoraciones que están aquí, ¿eh? ¿Ven? 200 y 210, 215 y 220. El precio se fija entre 210 y 215, porque a ese precio hay exactamente el mismo número de personas que van a cerrar el trato y el mismo número de personas por el lado de la compra y el mismo número de personas que van a cerrar el trato por el lado de la venta. Entonces la conclusión es, ¿cuántas personas compran y venden? 5 compradores compran y 5 vendedores venden. ¿Quiénes son los que compran? Son aquellos que están dispuestos a pagar más a partir del precio al que se cierra entre 210 y 215. ¿Y quiénes son aquellos que venden? Precisamente los que están dispuestos a vender por menos, desde el precio establecido por las parejas marginales hasta 100. Los demás son excluidos, porque o pedían mucho para vender o pagaban demasiado poco. ¿Y a qué precio? Todos ellos a un precio fijado por el intervalo fijado por las valoraciones de las parejas marginales. El intervalo de las valoraciones de las parejas marginales. Todos ellos al mismo precio, entre 210 y 215, con independencia de que los compradores estuvieran dispuestos a pagar mucho más y que los vendedores estuvieran dispuestos a vender por mucho menos. Y podemos hacer una serie de consideraciones complementarias interesantes. Vamos a comentarlas juntos. ¿Se acuerdan que nuestra ley, la ley primigenia, que explicaba cómo se determinaba el valor de los bienes económicos, se determinaba por lo que llamamos la utilidad marginal? Pues anda, curioso. Aquí es el que el precio del bien lo determinan las parejas marginales. ¿Y quiénes son las parejas marginales? Ahora ya intuitivamente, aunque ya las hemos visto en el gráfico, en nuestro ejemplo, son los que al final entran en el trato como compradores, pero que tienen menos interés en comprar, y los que al final entran en el trato como vendedores y tienen menos interés en vender, pero que al final entran. Yo nunca no tengo paciencia a comprar, pero me acuerdo que una vez cometí un grave error al Corte Inglés a comprar con mi mujer. Mi mujer se enzarzó ahí, yo nervioso, yendo de un sitio para otro, y entonces me acuerdo que pasaba por un stand de calcetines, y yo me daba una vuelta, y estaba ahí puesto el precio de los calcetines. Y dice, calcetines, menudo lío. La verdad es que me hacen falta calcetines, porque tengo algunos agujereados, pero tontería, perder yo el tiempo en esto. Y, mi mujer seguía esperando, haciéndome esperar, y yo otra vuelta, pasan 5 minutos, otra de los calcetines, no los voy a comprar, qué tontería, porque además si los compro, menudo, tengo que ir a esa caja, sacar el dinero, a lo mejor en el terreno de mi mujer, no los compro. Luego paso al final, la verdad es que me tientan, porque son tan baratos, los podía comprar, tontería, no los compro. Y luego vuelvo y ya de manera más desganada, miren ustedes qué desganada, bueno, lo voy a comprar.
muy posiblemente yo fui ese día, en ese momento, fue parte de la pareja marginal. El comprador marginal que tiene menos interés en comprar, o el vendedor marginal que tiene menos interés en vender. Esos son los que determinan el precio para todos. Estos compradores tienen muchísimo interés en comprar, pero es en el margen el último el que menos interés y compra, el que forma parte de la pareja marginal. Estos vendedores tienen muchísimo más interés en vender, pero ese es el último en el que, no sé si vendo o no, el que al final determina el precio de todos, en este intervalo. Primera pareja, segunda, entre 210 y 215. Porque en última instancia, esta es la segunda idea, el precio es el resultado último de valoraciones subjetivas, de una escala valorativa en la que se determina el valor de cada bien en función de su utilidad marginal. De hecho, von Baberg, en la lectura que ustedes han hecho, define el precio como el efecto en el mercado del impacto recíproco de valoraciones subjetivas entre bienes y medios de intercambio en función de la utilidad marginal. La idea esencial, tercera, es que solo las valoraciones de las parejas marginales son las que determinan el precio. Son irrelevantes tanto las valoraciones de los excluidos como las valoraciones de los incluidos, que al final el trato, pero que están dispuestos a pagar mucho más o vender por mucho menos. Es irrelevante. Al final yo voy a comprar la barra de pan al mismo precio, 1 euro, aunque esté dispuesto a pagar 300 euros. Y al final el panadero me la va a vender por 1 euro, aunque estuviera dispuesto a vendérmela por 10 céntimos, porque el euro es el precio fijado por la valoración subjetiva de la pareja marginal. El caso más general, que es este, engloba a los anteriores que hemos visto, del intercambio aislado, de la subasta o de la competencia unilateral entre vendedores, que son como casos particulares del caso general. Pero hemos empezado al revés, por los casos particulares, porque nos ayuda a comprender mejor luego cómo funciona el general. Estamos viendo, como si dijéramos, el esqueleto teórico de cómo se determina el precio, al margen de su plasmación en forma de instituciones concretas. Y esta es una idea muy importante, porque una institución concreta es una lonja de pescado. Vienen 100 pescadores, lo que han pescado, que quieren vender con diferentes valoraciones, y vienen los representantes de 100 restaurantes y mercados para vender a la gente. Entonces, institucionalmente ahí se desarrolla, sacan la primera caja de cigalas, a ver, ¿a cuánto está la cigala? Empiezan, ¿qué estás dispuesto? Yo estoy dispuesto a vender por 100, a ver, por 100, y ¡zum! 100 compradores, no, pues te lo compro, no, va subiendo el precio, hasta que llega a las parejas marginales, o al revés. A ver, que yo necesito cigalas para esta noche, estoy dispuesto a pagar hasta 300. ¿A pagar hasta 300? Joder, aquí tienen mis cigalas. No, y viene los de otro pesquero. No, las mías, y baja el precio. Esto se hace a la velocidad de la luz. ¿Han estado en una lonja? Es que ni se entiende. ¡Cha! Y se cierra el precio, siguiente. Igual que una lonja se hacía con voz en los mercados de valores, con los representantes. Hoy en día se hace informáticamente, se ponen las valoraciones y se cierra, y el precio, en función de los compradores y vendedores potenciales, va oscilando a lo largo del día, en las diferentes horas. El precio sube, baja, porque puede ser que llegue más gente, se retire, compra, venda, etcétera. Son soluciones institucionales. Otra solución institucional es un zoco árabe. ¿Qué es un zoco árabe? Vamos a comprar y hay muchas tiendas ofertando lo mismo, y entonces se va uno a regatear, haggling en inglés, regateo, haggling, va uno a regatear, o en China, regateo, o las tiendas de la Quinta Avenida, regentadas por indios y chinos, en Nueva York, voy a comprar una televisión, me meto, pero hay la tienda, no, se la compra esta, yo se la vendo, es la misma, más barata y con un descuento, pero claro, esto pues consume tiempo y esfuerzo, salvo que nos metamos en un ordenador, como en la bolsa de valores, o en una lonja, o lo que fuera, ¿no? Y entonces se desarrolla una institución genial en el mercado, que son las sociedades de precios únicos. Había una empresa en Madrid que se llamaba el SEPU. ¿Qué es el SEPU? Pues como el Corte Inglés, Sociedad Española de Precios Únicos. Esto se descubre en Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando empiezan los grandes almacenes. Porque claro, ustedes me pueden decir, pero esto que dice el profesor yo no lo veo de ninguna manera, que se fije el precio así. Yo voy al Corte Inglés y hay un precio, o a Galerías Preciados, o a Zara, y yo pago el precio, y se terminó, y aquí no hay ni competencia unilateral, ni de compradores ni vendedores. Se equivocan.
el precio que ven puesto, o en el gran almacén, o en la gran superficie, o en Mercadona o en Día, es solo el asking price. Estas empresas tienen unos grandísimos departamentos de determinación de precio y en tiempo real. Ponen un asking price a ver qué pasa. Y si resulta que ponen un precio del kilo de la carne, o en Mercadona, o de los calcetines, etcétera, y se pasan pidiendo un precio demasiado alto, resulta que quedan los calcetines sin vender. Eso en tiempo real se dice que la carne ha quedado sin vender, los calcetines sin vender. Misteriosamente, al día siguiente o por la tarde, quitan un precio y ponen otro. Se baja el precio. O al revés, si resulta que me ha desaparecido la fruta o la carne y no queda ningún calcetín, entonces inmediatamente ellos saben en tiempo real lo que está pasando y se repone con un precio más alto. Lo que se trata es de averiguar el precio de las parejas marginales, pero con una ventaja muy grande. Las sociedades de precios únicos son manifestaciones institucionales que tienden a solucionar el problema de encontrar la valoración de la pareja marginal con el mínimo de coste. Y el mínimo de coste te ahorras el regateo, te ahorras el coste de hacer de los representantes, etcétera. Y han tenido un éxito tremendo. Pero el mercado evoluciona a la velocidad de la luz, y hoy en día, pues ¿por qué? ¿Y por qué ha entrado en crisis el Corte Inglés? Porque viene un señor que se llama Amazon. Y dice, y todo esto en realidad es el esqueleto. Entiendo lo que dice el profesor Huerta de Soto, cómo se determina el precio. Es el esqueleto lo que explica, pero la institución, con las innovaciones tecnológicas que hay, ¿por qué no lo ponemos en un ordenador con todas las opciones de compra? Y entonces vemos, y la entrego de manera reliable, rápida, eficiente, barata, en casa, la cantidad de tiempo que nos ahorra esto. Antes nos íbamos a pasar a lo mejor todo el día a un mall, como dicen los americanos en español, a una zona de grandes superficies y veíamos una película, los niños se entretenían, lo dejábamos en una guardería, comíamos en McDonald's, lo he hecho en Estados Unidos, y pasamos todo el día y hacíamos la compra. Es que ahora no hace falta, ahora a la velocidad de la luz elijo mi cesta de la compra, veo que quiero comprar tal cosa, sobre todo productos homogéneos, me lo entregan, y como Amazon compra tan masivamente, consigue precios muy buenos, y eso sí que tiene una velocidad. A la velocidad de la luz saben detectar el precio de las parejas marginales, porque si hay muchísima demanda, sube el precio, y si poca baja, se detecta rapidísimamente. Un éxito extraordinario. Y se copia en China. What is the competitor in China? What is the competitor in China of Amazon? Alibaba. Alibaba. Está solo en China, pero como son 1.200 millones, pues tiene un volumen que como el de Amazon. A ver, ¿quién ha comprado por Amazon? ¿Quién ha comprado por Amazon? Es que todo el mundo. Yo no, al principio se lo decía a mi hija, oye, cómprame, que yo no sé todavía comprar, pero yo doy instrucciones, cómprame por Amazon. Esto empezó por los libros, y además fue un negocio ruinoso durante 20 años. Pero luego al final el know-how y logística que aprendieron para los libros se extendió a todo y ha tenido un éxito extraordinario. Es otra plasmación institucional que soluciona costes, disminuye el coste de transacción, facilita la vida a los consumidores y que tiene siempre como finalidad el esqueleto abstracto que estoy explicando, el tratar de averiguar cuáles son las valoraciones de las parejas marginales, que curiosamente son los que tienen menos interés en comprar o en vender, los que determinan el precio de todo el mundo. Si el mercado es muy grande, si en vez de haber 8 o 10 compradores potenciales hay 800 o 1.000, 8.000 o 10.000, 80.000 o 100.000, entonces, por propia estadística o cálculo de probabilidades, el intervalo cada vez se hace más reducido en el solapamiento y al final se termina, digamos, en un punto, casi. Nunca está el precio en un punto, siempre hay un ask y un bid, siempre hay un precio de compra y de venta, siempre hay un pequeño margencillo ahí, por muy grande que sea al mercado. Y luego hay otra salvedad que han visto ustedes en la lectura de von Bamberg, y es que hasta ahora hemos supuesto que cada ser humano tenía una posición única de comprar o de vender y a un precio. Pero es que en la vida muchas veces el ser humano, cualquiera de nosotros, en nuestra participación en el mercado, solapamos roles diferentes. Y entonces estamos dispuestos a comprar un caballo por 300, hasta 300, 2 caballos hasta 280 o 3 por 260. Es como si yo mismo ocupara la posición de uno, otro y otro. Y de vender lo mismo. No vamos al mercado a vender una única unidad, como hemos puesto aquí para simplificar, sino que tenemos muchas unidades y dependiendo del precio venderemos unas o venderemos otras. Es decir,
Si solo voy a poder vender una, como tengo tanta urgencia, pues entonces pues tiraré el precio, ¿eh? Pero si el precio sube, pues a lo mejor compro más. Luego, por tanto, hay que hacer una pequeña variación. Ya no es la definición de parejas marginales en términos de personas físicas, sino la definición de valores de las últimas unidades marginales que se compran o se venden. Y esa es la definición ya más exacta, ¿eh? El límite máximo viene establecido por el valor de la última unidad marginal que se quiere comprar, que se incluye y se compra, y el valor de la última unidad marginal que se quiere vender, que queda excluida. Y lo mismo la otra pareja, el límite mínimo, el valor de la última unidad marginal que se quiere vender incluida, y el valor de la última unidad marginal que se quiere comprar y queda excluida. Ya no hablamos de seres humanos, porque asignamos a las unidades que al final se compran o se venden, porque es posible, y en muchas ocasiones sucede, que el ser humano ocupe simultáneamente el lugar de varias de las posiciones que hemos puesto aquí, que para simplificar hemos considerado que cada uno solo tenía una posición de una única unidad de compra o de venta. Queridos alumnos, es así como se determina el precio en el mercado. Y no se determina, como dicen los libros de texto de primero, como me lo explicaban a mí. Miren ustedes, el precio de mercado se determina de la siguiente manera. Aquí tenemos dos funciones. ¿Vale? Aquí se pone el precio. Y esta es la función de demanda. ¿Por qué la función de demanda baja? Precio y cantidad. Porque si el precio es muy bajo, demandamos mucho. Y si el precio es muy alto, demandamos poco. Esta es la función de demanda. Vale. ¿Y aquí qué hay? La función de oferta. ¿Y esto qué significa? Que los que venden, si el precio es muy bajo, ofrecen muy pocas unidades, pero si el precio es alto, ofrecen mucho. Y entonces, el precio de mercado viene determinado por donde se cortan las dos curvas, aquí. Este es el precio de mercado. ¡Hala! ¿De acuerdo? ¿Y explicación? Pues muy sencillo. Si se fijara un precio de mercado superior, ¿qué pasaría? Que como hay más oferta que demanda, tendería hacia abajo. Y si se fijara un precio inferior, como hay más demanda que oferta, tendería hacia arriba. Hasta acá. Esta es la explicación y así se determina el precio de mercado. ¡No, señores! ¡No! Así no se determina el precio de mercado. Para empezar, esto no es ninguna explicación, porque en la mera enunciación de cómo se determina ya está solucionado el problema de entrada. Ya hay dos curvas que se cortan con un punto. ¿Qué es lo que tiene usted que explicar? No. Segundo tema. En el mercado no hay curvas de oferta y de demanda. La información que se supone para poder construir estas curvas de oferta y demanda no existe en ningún sitio. Ya dijimos que no hay funciones en economía. Que los elementos del conjunto original y del conjunto de imagen están continuamente cambiando, y también las correspondientes proyecciones biyectivas, que es la definición de una función. No existen las funciones, salvo en la enfermiza mente matemática de mis colegas. Oiga, si existieran las funciones sería sencillísimo. Simplemente meteríamos estos datos en un ordenador, apretaríamos un botón y ya tendríamos, y así es como se forma a legiones de economistas a los que se les destroza la vida y se les corrompe la mente. Con ejercicios prácticos, aquí está la función de oferta y demanda, calcula el precio, optimizando, aquí está el precio. Si fuera tan fácil, sería sencillísimo sacar adelante una empresa. Y no es así, no es así. Porque esa información continuamente está cambiando, procede de la mente de los seres humanos, que la generan ex novo cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, y la modifican ex novo. Y lo que tenemos que hacer es descubrir esa información. El propio proceso, además, de descubrimiento, en el que se cierran tratos intermedios, genera nuevos ulteriores cambios en las valoraciones de los seres humanos, y a través de diferentes instituciones, sea una subasta inglesa, una subasta holandesa, una lonja de pescado, una bolsa de valores, la sociedad de precios únicos del Corte Inglés, una discoteca, las instituciones valerán, Amazon, Alibaba, etcétera. Continuamente se trata de descubrir quiénes son, cuáles son las valoraciones de las parejas marginales, o los valores marginales de las últimas unidades compradas y vendidas, que son las que se compran con menos interés y las que se venden con menos interés. Y eso sí que es un challenge, un desafío. Porque si esto fuera así, bastaba con encontrar la curva de oferta y de demanda y ya está solucionado el tema. Pero es que no existe tal cosa. Esto no existe, ni así se determina el precio. Qué pena que para explicarlo a los alumnos de primero se forzara tanto la realidad que al final
terminaran inundándose los libros de texto con una determinación funcional de los precios que nada tiene que ver con lo que sucede en la realidad. En la realidad lo único que se determina, y por tanteo, es un punto suelto, que son el del precio de mercado de cada momento, pero sin haber funciones, y a través de unas instituciones que recogen este esqueleto analítico que les he explicado, que tienden a determinar el valor subjetivo de la pareja marginal en cada momento. Vamos a ver ahora los determinantes individuales del precio. Esto es importante que lo tengan en mente porque les va a ser muy útil para, en la práctica, poder orientarse en su vida y sobre su relación con los precios en el mercado. Y sobre cómo van a estimar ustedes en torno a lo que creen que va a pasar o está pasando o puede pasar. Miren, esta es la locura con la explicación funcional que nos dedican horas y horas a los economistas en primero y en segundo a decir, ¿y qué pasa con el precio? Empieza a decir, pues si se produce un cambio, si se mueve la curva de demanda hacia la derecha, el precio sube, y todo el mundo se imagina unas curvas de demanda que van hacia la derecha. Si la curva de demanda baja, pues, movimientos a lo largo de la curva, o movimiento de toda la curva, y toda la cabeza llena de curvas, y salga la cabeza, vomitando curvas, y resulta que eso no existe en ningún sitio ahí fuera y nadie actúa de esta manera. Les voy a decir exactamente cuáles son los determinantes individuales del precio, que son 6 concretamente. 3 por el lado de la compra y 3 por el lado de la venta. Venga, primer determinante individual del precio, lo tienen aquí. Número de demandas que se dirigen hacia el bien. Que se les quede grabado, si además para entender la economía no hay que ser Einstein, si son ideas muy sencillas. A igualdad de circunstancias, ¿qué piensan ustedes que sucederá? Conforme se demanden un mayor número de unidades, el precio de esas unidades tenderá a subir o a bajar. ¿Qué piensan? Si se demanda mucho, ¿qué pasa con el precio? ¿Tiende a subir, obviamente? Y por eso, entre otras cosas, ustedes hacen publicidad o van a hacerla, para atraer un número cada vez mayor de demandantes potenciales, que conozcan el producto y se apunten a él. Segundo determinante individual del precio, la valoración subjetiva del bien por los compradores. Si los compradores no valoran en nada su bien y están dispuestos a desprenderse de él prácticamente por nada, el precio tenderá a ser muy alto o muy bajo. Muy bajo. Si los compradores, por contra, valoran subjetivamente mucho su bien, entonces tenderán a estar dispuestos a pagar mucho por ese bien que desean adquirir. Luego, la publicidad tiene una doble misión. Primero, conseguir que haya muchísima gente que conozca esa discoteca y quiera entrar en ella. Y en segundo lugar, conllevar la idea de que es una discoteca muy buena, de lujo, con el mejor whisky, muy buena clientela, un buen disc jockey. Es decir, publicidad para que haya un número muy grande de compradores potenciales y que además valoren mucho el producto. Y entonces con eso podrán ustedes pedir mucho por él, el precio tenderá a ser más alto. Y ahora vamos a ver la relación con el dinero. El tercer determinante individual del precio por el lado de la compra de los compradores es el valor subjetivo que los compradores den a su medio de intercambio. Si yo valoro en poco el dinero, porque acabo de cobrar, y entonces tengo dinero en abundancia, valoro poco la unidad monetaria, ¿el precio tenderá a ser más alto o más bajo? ¿Qué opinan ustedes? Más alto, porque muy fácilmente me desprendo de él. En cambio, no tengo dinero, valoro muchísimo mi dinero, quiere decir que a duras penas me desprendo de él, me cuesta mucho desprenderme de él. A igualdad de circunstancias, ¿qué pasará con el precio? Si me cuesta mucho desprenderme de mi dinero, me cuesta mucho comprar, los precios tendrán a ser más bajos. ¿Qué se observaba? Este es un ejemplo típico, en los pueblos asturianos mineros.
La vida en la mina era rudísima. 2 kilómetros bajo tierra, jugándose la vida, grisú, etcétera. Pero los mineros ganaban una pasta. Claro, que si no nadie quería meterse en la mina. 5, 6, 7.000 euros mes. A comienzo de mes, ¿qué pasaba? Pues que los mineros estaban forrados. ¿Y qué pasaba con los precios? ¿Qué pasaba con los precios en los bares, con los precios en el alcohol, con los precios de la comida, con todos los precios tendrían a subir, los precios en las casas de citas, en los pueblos, es que estaban aburridísimos, el precio altísimo. Y a final de mes, cuando se habían gastado el dinero, ¿qué pasaba con los precios? Te he puesto el ejemplo, ¿qué pasa a final de mes? El día 20 nos hemos quedado sin dinero. Mamá, ¿qué hay para comer? Espaguetis. ¿Qué hay para cenar? Para espaguetis. El coche, vete en metro. ¿Qué es lo que pasa? Como no tenemos dinero, valorar muchísimo el dinero, los precios tienden a bajar. Luego, siempre piensen ustedes en términos de, ¿hay mucha demanda en términos de unidades? Sí, pues esto hará que los precios sean altos. Se valora mucho porque hemos hecho una buena campaña de publicidad y es un precio que es un bien que está ahora muy de moda. Sí. ¿Por qué anunciamos la moda? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se pongan de moda los zapatos puntiagudos de mujeres. Por cierto, a mí me gustaban mucho más los que no eran puntiagudos. Estos zapatos puntiagudos y los leticios, que veis así las pobres chicas jugándonos la vida. Se hace una campaña y como consecuencia de eso se ponen de moda. Muchísimas mujeres demandando esos zapatos y además lo valoran mucho. El precio se pone por las nubes. Y luego además, si se valora subjetivamente poco la unidad monetaria, los precios se ponen por las nubes todavía más. ¿Qué pasa cuando se inyectó el 40% de masa monetaria nueva por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal? Pues que los precios se han puesto por las nubes en cuanto no lo hemos gastado. ¿Por qué se deprecia el peso en Argentina y la inflación es el 150% en un año? Porque todo el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, pagando subvenciones y comprando votos a cambio de una lavadora, que literalmente es como se ha hecho por los peronistas. ¿Y cómo se paga eso? Imprimiendo papel moneda, papam, papam, papam. Se nos inunda de papel moneda y por tanto no valoramos nada el papel moneda y los precios se ponen por las nubes. Pones un ejemplo de esto que les estoy diciendo, de papel moneda. A ver si lo tengo por aquí. Pam, pam, pam. Se lo había traído a ustedes. ¡Ah! Aquí lo tengo. Un billete de 1 millón de bolívares. Vayan viéndolo, que vayan viendo. 1 millón de bolívares. Se puede uno comprar una barra de pan. 1 millón de bolívares. Billete del Banco de Zimbabue de 50 trillones de dólares. 50 trillones de dólares. Billete del Banco de Zimbabue, 100 trillones de dólares, 100 trillones, estamos hablando de 100 más 12 ceros. ¿Y eso cómo es posible? A base de emitir papel moneda, al final no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Pues que una barra de pan te cuesta 50.000 millones, y así sucesivamente. Vamos a ver por el lado de la oferta, los determinantes individuales del precio, el cuarto, el quinto y el sexto. Número de bienes a la venta. La ley es muy sencilla, igualdad de circunstancias. Cuanto más bienes afloren al mercado para ser vendidos, ¿qué pasa con el precio? ¿Subirá o bajará? Si hay una magnífica cosecha de patatas y se inunda de patatas el mercado, ¿qué pasa con el precio de las patatas? ¿Sube o baja? ¡Baja! Si vamos al mercado, como se hacía antes, ahora ya no se hace, a la pescadería, ¿qué nos dice el pescadero? Señora, señor, llévese usted hoy salmón, porque ha entrado mucho y lo tengo a muy buen precio. Y los amos y amas de casa, lo digo para que no se machaque machismo, amos y amas de casa, bueno, pues sí. ¿Y hoy qué tienen de fruta? Pues mire, esta está mucho más barata, la otra está más. Cuanto más unidades llegan al mercado, el precio tiende a ser más bajo, y viceversa. Cuanto menos unidades, hay una carestía. Se ha estropeado por la climatología la cosecha de aceitunas. Y la producción de aceitunas se ha reducido a la mitad. ¿Qué ha pasado con el precio de aceite de oliva? ¿Cuánto ha crecido? Casi el 100%, al doble, en 2 años. Es importante. Número de bienes a la venta y que ustedes mentalicen, es muy sencillo,
cómo juegan las diferentes fuerzas, ¿eh? Luego, la valoración subjetiva del bien por los vendedores. ¿Qué pasa si los vendedores valoran su bien en muy poco? ¿Estarán dispuestos a venderlo por mucho o por poco? Pues por poco. Si los vendedores lo valoran en mucho, pues entonces el precio tendrá a ser más alto. Incluso veremos enseguida que a los vendedores les actúa la ley de la utilidad marginal y que a lo mejor, especializados en un bien, pues resulta que no lo valoran en nada. Y sin embargo lo van a valorar, lo van a vender a un precio, pero en este caso solo entrará el comprador potencial marginal que determinará el precio de todos. Y también el valor, el valor subjetivo del bien para los vendedores entra en funcionamiento en la mayor parte de los bienes que se fabrican de forma masiva. Un panadero hace tantísimas barras de pan cada día que ¿cuál es su valor de cada barra de pan? El valor que tiene la última en su escala valorativa, prácticamente cero. Si le quitan o le roban una barra de pan o hace una más, para él le da lo mismo. Luego el valor es cero. Y sin embargo, ¿a qué valor va a comprar? Bueno, pues si todos son cero, es la competencia entre los compradores la que determinará el precio al que todo el mundo comprará la barra de pan. El último comprador que decide comprar a €1 es el que determina el precio para todos. Y por último, ¿cuál es la relación entre los vendedores y el dinero? Si yo tengo una enorme necesidad de dinero y soy un vendedor en una tienda, ¿qué es lo que hago? Liquidación por cierre de negocio. ¿Qué significa? Que necesito dinero urgentemente y no las mercancías en mi tienda. Liquidación de la tienda por jubilación. ¿Qué significa? Que me jubilo y ¿qué hace con esto? Necesito dinero. Se me ha muerto el marido y quiero cerrar. Rebajas. Hemos hecho las compras de todo el año y ahora tengo que cerrar el inventario para comprar la mercadería ya del próximo ejercicio, de la próxima temporada con las próximas modas. Y necesito desprenderme de lo que me sobran, de los retales que me sobran, y además necesito dinero en efectivo para comprar los próximos. Si necesito mucho dinero, los precios, como vendedor, lo que estoy anunciando, tenderán a bajar. Si pongo liquidación por cierre de negocios, es exactamente igual que si pusiera un gran cartel. Necesito urgentemente dinero, por tanto vengan aquí a comprarme porque tiro los precios a la mitad. Eso es lo que significan también las rebajas. Necesito urgentemente dinero, el Corte Inglés necesita urgentemente dinero, por eso rebajo el 50%. ¿Y qué pasa el primer día de las rebajas? Todas las señoras y los señores esperando, se abren las puertas, ¡ah! Todos a Zara corriendo. ¿Para qué? Porque queda solo una talla y el primero que la consiga, ¡no, la he conseguido yo! ¡Sí! Se golpean. En México, 2 tiros, y me llevo... No, hombre, no, es una broma, es una broma, no pasa ni siquiera eso en México. En cambio, si no necesito dinero, pues no bajo los precios, el precio tenderá a ser más alto. Esos son, queridos alumnos, los determinantes individuales del precio. Vamos a hablar ahora de valoración y justiprecio y de la famosa ley del coste. ¿Cuál es la ley de los costes? Mucha gente piensa que son los costes los que determinan los precios, porque extrapolan a nivel teórico la práctica que se supone se ve por parte de los tenderos. Entonces se dice, ¿qué hace un tendero? Un frutero compra la fruta en el mercado de abastos, el mercado mayorista, y le cuesta 5 € kilo los melocotones. La lleva a su tienda y calcula, me ha costado 5 € kilo, más el transporte, no sé cuántos, bien, 1 euro, más la parte que tengo que para pagar el alquiler de la tienda al dependiente o a la dependiente, etcétera, otro euro. Costes, calculo que son 7 euros. Vale, y luego le voy a meter 1 euro de beneficio, 8. Y entonces pone el asking price. El kilo de melocotones a 8 euros. Y entonces observamos ese
proceder habitual, decimos, obviamente son los costes los que determinan los precios. Pues no, señores, se equivocan, es justo al revés. Son los precios los que determinan los costes. Y Ropke pone un ejemplo muy bueno, y pone el ejemplo de un sombrero, porque en la época de Ropke, en los años 50, todo el mundo llevaba sombrero. Si ustedes ven una película de los años 50, sale a la calle y todo el mundo con su sombrero. Y sin embargo, ahora salen a la calle y por frío nadie lleva sombrero, menos el profesor Huerta de Soto. Y yo lo llevo por llevar la contraria. Todo el mundo se quita la corbata y yo me la pongo para joder al ministro de Asuntos Exteriores. Y me pongo sombrero porque no lo lleva nadie. Pero dice Ropke, esto es un sombrero Stetson, una marca muy buena de sombreros, americana. Es de lana apelmazada que impide que entre el agua. Stetson. Bien. Un sombrero vale 50 euros, no porque haya costado 45 producirlo y le añadan 5 de markup o beneficio. Es justo al revés. El empresario razona de la siguiente manera, dice, estimo que podré vender el sombrero Stetson a 50 euros a los consumidores del día de mañana. Por tanto, hoy estoy dispuesto a desembolsar dinero para adquirir factores de producción para hacer el sombrero, es decir, costes, hasta 40 o 45 para que me deje un margen de beneficio. Es el precio estimado que se piensa obtener el que determina los costes en los que tú puedes incurrir hoy. Es como si pusiéramos una zanahoria delante del burro y según vamos moviendo, el burro va de un sitio a otro, hacia otro. La zanahoria es el precio, que es el que determina el coste hacia atrás en forma de movimiento del burro. Y esto es lo que he querido explicar en este gráfico. Por cierto, aquí está. Los empresarios continuamente están tratando... ¿Aquí qué ha pasado? Ah, no, que he dejado el sombrero y se está produciendo un efecto curiosísimo. A ver, vamos a ver para qué. A ver, ¿esto qué es? Chup, 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 chup. Joder, ya si todo esto ya lo hemos visto. Anda, ¿cuántas cosas hemos visto? Aquí. Miren, los empresarios es como si fueran unos mandados, los representantes de los consumidores del día de mañana. ¿Y por qué se sigue moviendo? Ahí. No, es que hay que darle a la pausa. ¿Ve la pausa que hay arriba? A la izquierda hay 4 iconos. El que tiene las 2 rayas en la pausa. Se ha puesto en modo reproducción. Ah, bueno, pues... Entonces ahora sí que puede... Ahora ya puedo. Esto es el analfabetismo informático de la cátedra, es sublime. Vale, bien, gracias por decírmelo. Se ha puesto, ese ha sido el sombrero. Los empresarios son como los consumidores, que somos todos nosotros, y los más vulnerables. La situación ideal de los consumidores es estar en una economía capitalista, en un sistema de mercado no intervenido, porque de manera espontánea se desarrollan instituciones que nos protegen. Pero no solo esto, sino que nos podemos tumbar a la Bartola. ¿En qué sentido nos podemos tumbar a la Bartola? No tenemos que angustiarnos por nada. ¿Qué comeré mañana? ¿Dónde iré a alimentarme? ¿Cómo me vestiré? ¿Qué medio de transporte utilizaré? Incertidumbre ineradicable, qué angustia, vivir angustiado. No, la economía de mercado te lo soluciona todo solo. ¿Por qué? Porque un ejército de empresarios se dedica por cuenta nuestra a averiguar qué es lo que querremos nosotros mañana en todas las facetas de nuestra vida para satisfacer todas nuestras necesidades y qué precio estaremos dispuestos a pagar por ello. Y esa legión de empresarios, movidos por el ánimo de lucro, continuamente están tratando de descubrir lo que más desearemos y proporcionárnoslo al precio más barato. Ojo, sin que la inmensa mayoría ni siquiera haya descubierto lo que deseará o querrá el día de mañana, ni qué precio esté dispuesto a pagar. Sin conocer nosotros que esto podía llegar a ser posible, desde 15 años antes había gente pensándolo. Y no se hacía público, y si se hiciera público pensarían, están locos. ¿Qué cosa va a ser? O si nos dicen hace 15, 20 años, se va a distribuir todo por Amazon, nos reiríamos. Vamos a cambiar nuestros hábitos de ir a las tiendas, o a los grandes almacenes, etc. Por eso,
los más vulnerables pueden tumbarse a la Bartola, porque tendrán garantizado el mejor alimento, vestido, transporte y satisfacción de sus necesidades, turismo, viajes, etcétera, al mejor precio. ¿Gracias a qué? A ese ejército de empresarios que continuamente estima cuáles serán las valoraciones subjetivas de los consumidores el día de mañana y que, por tanto, en interacción unos con otras, qué precio de mercado se determinará el día de mañana para esos bienes que ni siquiera conoce la mayoría. Y en función de eso, hoy, no en el momento T+1, sino hoy, T, un año antes, o 5 o 10, están dispuestos a incurrir en costes, es decir, a desembolsar precios por los factores de producción para producir eso. Claro, todo en un entorno de incertidumbre, prueba y error. Muchos se equivocan y se arruinan, pero eso es lo bueno del mercado. En el mercado tan importantes son los beneficios como las pérdidas. Los beneficios te indican, vas por el buen camino. Las pérdidas son igualmente importantes, te dicen, para por aquí, te estás equivocando. Si incurres en pérdidas significa que estás dedicando recursos escasos a la producción de bienes para el día de mañana, cuando hay otros más urgentemente demandados por los consumidores. Estás mal utilizando los recursos escasos de la sociedad. Eso indica las pérdidas, que es una señal clave, porque actúa como repelente. Significa, tienes que cerrar y cambiar, dar un golpe de timón. Y los beneficios lo contrario, indican, estás actuando bien. Administrador fiel y leal. Pasa al reino de los cielos. El beneficio indica que estás haciendo un bien para la humanidad, que no estás desperdiciando recursos escasos en forma de costes cuando hay otros, cuando esos mismos recursos podrían dedicarse a otros bienes más intensamente valorados por los consumidores. Por eso la posición del empresario no es nada cómoda, pero es muy bonita, es un desafío, es lo que da sal a la vida. Y todos, en mayor o menor medida, somos empresarios. Y cada uno en su ámbito, por prueba y error, trata de conseguir mejor lo que desea y los medios para alcanzarlo, pero de una manera muy descansada y relajada dentro de lo humanamente posible, porque yo me podré dedicar a eso en el ámbito de la comunicación audiovisual, las conferencias, el académico, pero yo no me puedo dedicar a ver qué es lo que querré desayunar mañana, ni qué coche me voy a comprar dentro de 10 años, porque para eso hay muchos representantes míos que se están dedicando a estrujarse el cerebro y a prestarse el cinturón para hacer un bien a la humanidad. Eso es la economía de mercado y el sistema capitalista. Y no lo organiza nadie, ni papá Estado, ni ministerio, ni nadie. Cuando papá Estado, ministerios o alguien quiere organizarlo, destroza el proceso. Coño, ¿y esto? ¿Por qué aparece aquí esto ahora? Pues que se han terminado los... A ver... A lo mejor es que... Aquí. No, salir de la presentación, a ver. Ah, vale. Es que a ver si hay alguno más o no. Es que es la última, ¿no? De la serie. Vale, muy bien. Y vamos a terminar con la computación de costos. Esto que les he explicado es el tema 20, en la página 14 del programa. Todos los epígrafes del 19 caen y los epígrafes 3 y 4 del tema 20. Vamos a terminar con la computación de costes, que es la contabilidad de costes, que es el epígrafe 4, que me viene como anillo al dedo. ¿Y qué podemos decir sobre los costes? Recordemos, definición más abstracta de coste. El valor subjetivo que damos a un fin, pero que no es el fin que perseguimos, sino los fines a los que renunciamos cuando decidimos seguir un curso de acción determinado. El coste de casarme con Nazaret es que no me caso con Paula. Bien. ¿Y por qué lo hago? Porque pienso que para mí me gusta más Nazaret que Paula, con todos los... lo siento mucho, pero... Vale. El coste es aquello a lo que renuncio. En economía se llama coste de oportunidad. El coste de venir a este curso, a esta clase ahora, es lo que podríamos estar haciendo en este momento. Ir al fútbol, a la discoteca, pasear, ocio, en casa, etcétera. Un juego de ordenador. Esos son los costes. Bien, pero ahora vamos a dar un paso. Vamos a definir los costes en términos de cálculo económico. Si hay intercambio voluntario y dinero, se fijan precios de mercado, no solo para los bienes y servicios de consumo, sino también para los factores de producción. Y se llaman costes
a las cantidades dinerarias que se desembolsan en forma de precios de mercado que se pagan por los factores de producción en las diferentes etapas intermedias del proceso productivo. Esa es la definición de costes en términos de cálculo económico, en una economía en la que ya hay dinero, intercambio voluntario y precios de mercado. Entonces, la idea esencial que quiero explicarles a ustedes es que hay una ley espontánea en el mercado que los empresarios en su proceso sin término de búsqueda de lo que nosotros necesitaremos el día de mañana para proporcionarnos al mejor precio, por prueba y error siempre tratan de determinar, y que tiende a fijar el volumen de producción de cada bien en el proceso de mercado. Imagínense ustedes que estamos en un proceso de producción de zapatos y prácticamente no hay zapatos en el mercado. Yo soy el primero que voy a producir zapatos. Miren mis manos, si yo soy industria de zapatos o zapatero en los albores de la economía y por primera vez monto, la gente va descalza y ya les he convencido de que es mucho más cómodo utilizar zapatos y lanzo mis primeros zapatos, pero hay muy pocos y mucha gente que lo necesita, ¿cuál creen ustedes que tenderá a ser, según los determinantes individuales del precio, el precio de los zapatos? ¿Muy alto o muy bajo? Altísimo, el precio de los zapatos será muy alto. Pero para producir zapatos tengo que contratar mano de obra, zapateros, tengo que comprar piel, etcétera. En el albor de este sector o de este negocio, pues están ociosos. Es que ni siquiera se conocía que podía uno dedicarse a ser zapatero. Y hay muchísima piel ahí porque no se demanda la suficiente. Entonces, si hay mucha oferta de esos factores de producción, su precio, si hay mucha cantidad disponible para la venta de la materia prima para hacer los zapatos y de las horas de trabajador, porque hay muchos trabajadores en paro u ociosos, en los salarios y los precios de esa materia prima tendrán a ser muy bajo. Entonces, el empresario de pronto ve, aquí hay una oportunidad de beneficio, puedo comprar, incurriendo en costes muy reducidos, factores de producción que recombino en forma de zapatos, porque pienso que el día de mañana tendrán demanda, y me da lo mismo que sean zapatos, o que sea esto, o que sea lo que sea, porque en términos abstractos el proceso es el mismo. He descubierto una oportunidad de beneficio, de forrarme, comprar muy barato, pagando salarios muy bajos, y piel, etcétera, y materias primas, recombinarlo en una serie de etapas de producción y venderlo luego a un precio muy alto en forma de zapatos. Miren mi mano, ¿qué precio más alto final para el bien de consumo el día de mañana y qué precio más bajo en forma de salarios que pago reducidísimos de materia prima? Me forro. ¿Y qué es lo que hago? Pues hago 10 zapatos, 10 pares de zapatos. Pero mi ánimo de beneficio dice, joder, es que estos 10 pares de zapatos he ganado muchísimo dinero. ¿Por qué no hago otros 10 o otros 50? Con lo cual podré incrementar mi beneficio. Y entre otras cosas, si no lo hago yo, y estamos en un entorno más o menos ágil, de gente despierta, lo hará otro, que se aprovechará de esa oportunidad de beneficio que queda latente si yo no la aprovecho. Y entonces decido, pues sigo adelante, voy a aumentar el volumen de producción. Voy a contratar más trabajadores, más materia prima, determinantes individuales del precio. Conforme aumenta la demanda, ¿qué pasa con el precio? Tiende a crecer. Tengo que demandar más trabajadores, el salario poco a poco tendrá que subir. Y el precio de la piel también, ya de estar tan bajo el coste empieza a crecer un poco. Y si lanzo al mercado el día de mañana, en vez de 10 pares, 100 determinantes individuales del precio, ¿qué pasará? ¿Qué hemos dicho que sucede a igualdad de circunstancias? Se aumenta la oferta, que el precio tiende a bajar. Luego vemos que al aumentar el volumen de producción, el precio del bien final del consumo baja y paulatinamente el precio de los factores de producción que demando para producir va subiendo, los costes van subiendo. Pero no me voy a parar en 100, ¿por qué no hago 500 unidades? Pues pasará lo mismo, al lanzar 500 el precio seguirá bajando
y para poder hacer 500 tengo que contratar tantos trabajadores, traerlos de otras líneas, pagarles más y la misma materia prima subirá. Por tanto, ¿cuál es la ley de tendencia en una economía de mercado? La ley general, que en todo proceso de producción los empresarios tienden a producir hasta ese volumen en el que aproximadamente el precio de la unidad marginal que se vende de zapatos o de bien de consumo, que se llama el ingreso marginal, coincide con el coste de las unidades marginales que se demandan, lo que se llama el coste marginal. Los costes marginales van paulatinamente subiendo conforme aumenta el volumen de producción y el ingreso marginal paulatinamente bajando. ¿Y hasta dónde? Produzco hasta más o menos un nivel en el que precios o ingresos marginales y costes marginales coinciden. Porque si me paso, y esto no es una matemática, no hay funciones ni ninguna garantía, se hace por prueba de error, si me paso y sigo produciendo coches, resulta que solo los puedo lanzar al mercado a un precio tan bajo que puede ser que el precio o ingreso marginal del último coche sea inferior al coste marginal que me ha costado en forma de trabajo. Trabajadores, salarios, proveedores, motores, etc. Y si sucede eso, estoy produciendo a pérdida. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Replegarme, y una manera de replegarme es, me he pasado, voy a reducir el volumen de producción. ¿Hasta dónde? Hasta aquel nivel en el que aproximadamente los ingresos y los costes marginales coincidan. Y esta es una ley que tienen ustedes que tener muy clara, porque se cumple, tiende a cumplirse en una economía no intervenida siempre. Y si se pasa a la General Motors y produce de más, y los costes marginales son superiores a los ingresos marginales, está cosechando a pérdida. O da un golpe de timón, o da un frenazo, o cierra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues muy sencillo, a la puta calle 50.000 trabajadores y reducir el volumen de producción de 5 millones de coches al año a 4. Y entonces las cosas ya mejoran. Porque los precios vuelven a subir y los costes a bajar. Y así están toda la línea de producción en todos los sectores. Este proceso de justiprecio o estimación de lo que querremos mañana y qué precio estaremos dispuestos a pagar, y en función de eso, a qué costes estaremos dispuestos a incurrir, siempre tratando de buscar, por prueba y error, el volumen de producción en el que obtengamos beneficio. Y si no lo aprovechamos nosotros, lo aprovechará otro, ¿eh? Y esto es una garantía. Es una garantía porque para los trabajadores, porque los trabajadores nunca van a estar recibiendo un salario mísero. La propia competencia entre los empresarios les llevará a que el salario suba, sin necesidad de sindicatos, ni de presión, ni de huelgas. Y eso se observa en todos los mercados laborales en los que no existían sindicatos, ni presión, ni huelga, en el del servicio doméstico, por ejemplo. Subía solo el servicio doméstico, la propia demanda entre las diferentes economías domésticas, amas de casa, etcétera, para cuidar al abuelo, o ayudarme, o la asistente, o lo que fuera, hacía que el precio subiera, sin sindicatos y sin nada. La propia competencia entre los empresarios hace que los precios suban. Y el propio ánimo de lucro. Y lo mismo con el resto de los factores de producción. Pero si me paso, o por la fuerza me imponen precios superiores para esos factores de producción a lo que el mercado determinaría, entonces ya surge un problema, se cosechan pérdidas en las empresas y o bien quiebran, desaparecen, o tienen que reconducir su volumen de producción hasta aquel nivel en el que vuelvan a ser semejantes costes marginales e ingresos marginales. Hay una serie de casos particulares que los pueden ustedes leer en el libro de texto. Y luego la curiosa diferencia entre lo que se llaman los costes fijos y los costes variables, una cosa curiosa, porque se dice que hay una serie de costes que son fijos, a lo mejor contractualmente usted los tiene que pagar, produzca o no produzca. Imagínense que se ha contratado pues, el alquiler de esta fábrica, que es este inmueble, durante un año, o un alquiler a largo plazo de electricidad, que tengo que pagar, produzca o no produzca. Bueno, si cierro la fábrica y no hago nada, pues incurro en pérdidas igual a los costes fijos, mientras no venzan los contratos. En esas circunstancias, a lo mejor interesa producir siempre que los ingresos cubran y superen los costes restantes, que son variables, de mano de obra que se puede comprar o se puede despedir, o de costes de proveedores que se pueden adquirir o desadquirir, etc. Entonces, si yo consigo un beneficio con los costes variables,
entonces puede ser que compense y minore la pérdida de los costes fijos. En pocas palabras, si tengo de costes fijos 100 y cierro la fábrica, pierdo 100. Pero si produzco, me cuesta 50 adicionales producir, y como consecuencia de eso ingreso 70, bueno, pues tengo 20 de beneficio en relación con los costes que se llaman variables, y he reducido los costes fijos de 100 a 80, lo que significa que en la economía de mercado verán ustedes que a veces se produce a pérdida. ¿Y por qué están produciendo a pérdida y sigue la empresa abierta a pérdida? Porque tiene costes fijos que serían más altos todavía si tuviera que cerrar del todo la fábrica. Este es uno de los casos particulares, junto con los otros que pueden leer, y no me voy a entretener, en el libro La acción humana. Ya lo han leído. Queridos alumnos, con esto es todo lo que les quería explicar, que es lo más importante de teoría de los precios. Mañana vamos a empezar otra parte, que es tipos de mercado, competencia y monopolio. Muchas gracias y hasta mañana.